Buen día para todos, profesor Iván y compañeros. El día de hoy me corresponde a mi compañero Sebastián Herrera y a mí explicar qué es un plan de emergencias. Se dice que un plan de emergencias es una herramienta necesaria para planear, organizar y dirigir actividades tendientes a mitigar las consecuencias que deje un evento súbito, como es una emergencia, que pueda poner en peligro las instalaciones o el personal de la compañía. Debemos tener presente que para poder realizar el plan de emergencias debemos conocer la identificación de la empresa, su nombre, cuál es su actividad económica, sus sedes, cuáles son sus puntos de trabajo, quién es su gerente, la dirección de la empresa, cuántos empleados tenemos, qué personal mantiene dentro de la compañía, cuáles son los horarios de trabajo y una ubicación geográfica de este sitio. También debemos conocer cómo es la fachada del establecimiento y las otras empresas que nos rodean, como son rutas de evacuación, autopistas, otras edificaciones, puntos de atención en general. También debemos conocer la identificación operativa de la empresa, que son los equipos que tenemos dentro de la compañía, ya sean de comunicación o equipos de oficina. También debemos conocer que todo plan de emergencia tiene una estructura que está enfocada en 3 procesos: un proceso de conocimiento del riesgo, un proceso de reducción del riesgo y un proceso de manejo de desastres. El primer proceso, que es el conocimiento del riesgo, empieza con un análisis de amenazas, continúa con un análisis de vulnerabilidades, va seguido de un análisis del riesgo, un monitoreo del riesgo y una comunicación de este riesgo al personal de la compañía. El proceso 2, que es el de reducción del riesgo, empieza con intervenciones correctivas, intervenciones prospectivas y una protección financiera. Y el último proceso, que es el proceso de manejo de desastres, nos lleva a una preparación para la respuesta a la emergencia, una preparación para la recuperación después de la emergencia, una ejecución de la respuesta, o sea, nuestro plan de emergencia, y una ejecución de la recuperación de la empresa. Debemos conocer que todo plan de emergencias está guiado sobre una normatividad vigente, y esto se refiere a las disposiciones nacionales e internacionales que exigen a las empresas privadas o de carácter público la creación, aplicación y desarrollo de planes para la atención de estas emergencias. Debemos también incluir en este mismo documento, en este plan de emergencia, un marco conceptual. El marco conceptual es las definiciones o terminología aplicada a la operación y se debe consignar en el documento para personas ajenas a la operación o a la creación del documento saber de qué se les está hablando. Aquí va explicado término por término para que las personas lo puedan conocer. El paso siguiente es un análisis de vulnerabilidades. Esto consiste en definir, identificar, clasificar y priorizar las debilidades de la compañía para proporcionar una evaluación de las amenazas previsibles y reaccionar de la manera apropiada. Esto nos ayuda a conocer las debilidades que tenemos nosotros como empresa, tanto en nuestra parte estructural como personal humano, y en las demás empresas que nos rodean o edificaciones aledañas a nuestra compañía. Debemos también crear un comité operativo de emergencias o una brigada de emergencias. El comité o la brigada de emergencia será el organismo que se encargará de crear, planear y administrar el plan de emergencias o el plan de respuesta de emergencias. Y este debe estar conformado por un director de emergencias, un coordinador de comunicaciones, un coordinador de seguridad física, el líder de la brigada y una persona del área de seguridad y salud en el trabajo. Estas personas son de la empresa y laboran dentro del edificio y son las que se encargarán de apoyar la emergencia en caso de que ésta suceda. Dentro de nuestro documento debe ir consignadas las funciones y responsabilidades de la brigada de emergencias y el que deben hacer antes, durante y después de la emergencia. Como planes de control de nuestro plan de emergencias, en nuestro documento debe estar consignado un plan de actualización. Este consiste en que anualmente debemos estar actualizando nuestro plan de emergencias y adaptándonos a los riesgos o peligros que se van adquiriendo año tras año como parte de las instalaciones o de las instalaciones que nos rodean y de nuestro personal operativo. Debemos contar en este mismo plan de actualización el plan de vigilancia o la verificación de los extintores para continuamente saber que si los extintores están vacíos, están vencidos y cada cuánto debemos recargarlos o
renovarlos, por decir así. Y una actualización del plan de ayuda mutua. El plan de ayuda mutua es un proceso que se hace con otras compañías del sector en el cual llegamos todos a un acuerdo para, en caso de que alguna de las empresas surja una emergencia, las demás sepan cómo ayudar y cómo actuar en caso de que la emergencia ocurra. También debe quedar consignado en nuestro documento, en nuestro plan de emergencia, el inventario de equipos para la atención de las emergencias. Estos son los extintores o todo equipo que tenemos para manejar emergencias. Debemos saber de cuántos contamos en la instalación, dónde están ubicados y qué tipo de equipo de emergencia tenemos. También esto incluye dentro del inventario detectores de humo, dónde están ubicados, cuántos tenemos. Y los equipos de primeros auxilios, estos consisten en nuestros botiquines, saber dónde están ubicados, cuántos tenemos y qué clase de botiquín tenemos para responder a la emergencia. Siempre debemos tener claro que para una evacuación en caso de emergencia hay ciertos criterios que debemos tener en cuenta, como es un incendio, una explosión, un sismo o un terremoto, atracos o robos, posibles explosiones, atentados terroristas o fugas de gas. Estos son los puntos claves para nosotros evacuar la edificación cuando se active el plan de emergencia. Y debemos también tener una alarma de evacuación. Debemos tener identificado el tipo de alarma, quién es la persona que la va a manipular en caso de una emergencia y tener una capacitación con el personal para que éste sepa qué hacer cuando escuche la alarma, porque las alarmas no solo suenan por sonar, ellas están diseñadas para sonar de ciertas formas dependiendo a la emergencia. Con esto termino mi intervención sin antes recordarles a todos que deben estar siempre pendientes de una cosa: lo improbable es probable que siempre suceda. Muchas gracias y le doy paso a mi compañero Sebastián para que termine con nuestra explicación. Bueno, continuando con la exposición que permite mi compañero César, seguimos con el plan de evacuación de la empresa. ¿Qué criterios se deben tomar a cuenta con respecto al tema de la evacuación? Lo primero que se debe hacer es unos criterios tales como una explosión, un incendio, personas que uno no conozca de la empresa que estén merodeando, terremotos, alguna fuga, algún gas o polvo que de pronto le parezca a uno como sospechoso o que levante sospecha al director del plan de emergencias, se debe tomar como un criterio. La alarma que debe tomar la empresa, en este caso Best Place, es manejar el tema de una alarma no máxima a 120 decibeles, que es la que debe manejar el tema de la alarma con respecto a los posibles criterios que les he mencionado. El responsable de la alarma, pues obviamente es el director de emergencias, que es el que nos va a manifestar el tema con respecto al mismo. Lo ideal es que esa persona pues, esté capacitada con respecto a temas de emergencia y evaluar qué criterios se debe tomar y qué no. ¿Qué personal se debe realizar esta brigada como tal? Esta debe tener un sistema de comunicación a prueba de todo, ¿sí? O no decir a prueba de todo, sino debe estar muy bien preparado. Entonces lo ideal es que tengan un sistema de comunicación por radios portátiles en caso de una emergencia grave. Lo importante es siempre tener un punto de encuentro, ya que para la empresa es en el parque de Eduardo Santos, que se encuentra en Santa Isabel, si no estoy mal. Lo importante después de esto es hacer una notificación a los organismos de control, tanto policía, los bomberos, el tema de la Cruz Roja, y así evaluar el tema de la asistencia de ellos con respecto a algún incidente o algún evento que se presente, como los mencioné anteriormente. Creo que debe ser primero, se debe evaluar el evento con respecto al director de emergencias. Él debe mirar en base al comité operativo qué tan grave fue el tema con respecto a la evacuación de la empresa. ¿Sí? Establecer después de eso se hacen medidas de control y acciones correctivas y preventivas para posteriores emergencias. Creo que también se debe manejar un registro de evidencias con respecto a simulacros, actividades que se realicen con respecto al mismo, para que el registro de evidencia de que se está realizando y que haya una trazabilidad con el fin de hacer acciones correctivas y preventivas. ¿Sí? Lo que también se tiene que hacer es manejar un equipo o un equipo de trabajo con respecto al sistema, es decir, un equipo para las brigadas como tal. Estas personas deben ser mayores a 18 años y no menores a 45.
¿sí? Deben tener un buen estado físico, deben estar vinculadas a la empresa 3 meses continuos, deben ser empleados eh, en su hoja de vida muy correctos dentro de la empresa, no tener fallas, no tener llamados de atención y en temas generales manifestar su tema de pertenencia con respecto a la empresa, porque eso es lo más importante, que lo que uno manifieste con la brigada es querer a sus compañeros de trabajo. ¿Qué se debe hacer antes y durante y después de un incidente como tal? Pues el tema de las brigadas, las personas que estén capacitadas o ya asignadas por el director, deben siempre inspeccionar las áreas de trabajo, ya sea de manera periódica o semanal, dependiendo del nivel de riesgo que tenga cada uno. Durante el evento que suceda, ya sea explosión, incendio, gas, lo que se manifieste, es evaluar el área como tal. ¿Sí? Ya después de eso que se evalúe el área, ya después del evento, lo que se plantea es hacer una evaluación momentánea. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se dañó? ¿Qué no se dañó? ¿Por qué fueron las causas? Eh, También hay que mantener a los equipos contra incendios y ya después de eso pues mirar el traslado al área del mismo, que sepan cómo utilizarlos, que sepan manejar el tema y ya posteriormente pues validar si de pronto hubo muchos daños materiales y hacer acciones correctivas con respecto al mismo. Cuando se maneje el tema de la emergencia, estas personas deben manejar el tema de los primeros auxilios, que se debe hacer antes, durante y después. El antes, como se lo mencioné anteriormente, lo ideal es mantener el botiquín y todos los elementos al día y que no estén vencidos como tal. ¿Sí? Ya durante el mismo, pues evaluar a los trabajadores que cumplan con los requisitos de manifestar la calma durante un primer auxilio. Ya después pues ya se evalúa el tema de cómo fue la respuesta, cómo si fue rápida, si fue lenta, qué fue lo que pasó, qué se debe mejorar. Ya cuando estamos en el tema de la evacuación, uno pues es que estas personas deben saber y conocer las rutas de evacuación como tal, que sería lo ideal, que manejen el tema de la evacuación para que pues así estén en temas de crisis pues no caer en el estrés o en el nerviosismo como tal. Durante el evento, mantener la calma e informar a los trabajadores el tema de lo que se va a hacer y cómo se debe hacer. También se deben conocer los puntos de encuentro eh, durante como tal, que ningún trabajador se devuelva, ay no, que se me olvidó mi celular. No se puede volver durante una evacuación porque cuando esto pase en la vida real, un terremoto o un incendio no le va a dar a uno tiempo de volver con respecto a temas materiales y que eso se tomen como tal en serio. Hay otro punto que validamos en la empresa, que es dónde vamos a ubicar el tema del puesto de mando unificado. Como lo estaba planteando, el punto de encuentro es en el Parque Eduardo Santos, que queda en el barrio Santa Isabel. Y la idea es que generemos nuevamente ahí nuestro punto de mando unificado. La idea es clasificarlas después de todo esto, en nuestros trabajadores heridos, que pues lo manejamos de 3 maneras: verde, eh, de pronto fueron cortadas o golpes de no consideración. Amarillo, que fue moderado, o sea, ya estamos hablando de fracturas, hematomas, golpes en tejidos blandos, todo ese tipo de temas. Y ya estamos manejando el tema de rojo, que eso quiere decir el tema de golpes muy fuertes y fracturas ya de fémures, hemorragias internas, traumas craneoencefálicos y todo el tema. Ya después de todo este tema, lo importante es entrar a divulgar el plan de emergencia, porque ya divulgado durante la empresa, ya todo trabajador sabe qué se debe hacer durante un sismo, o durante una explosión, durante un gas, durante una persona no extraña, durante un acto terrorista, y que manifieste qué se debe hacer. Igualmente se deben plantear
los entes de control como lo son policía, Cruz Roja, bomberos, DAS, SIGIN, en caso tal. Dentro de la empresa, pues lo ideal es manejar estos ítems y que cuando llegue el momento, las personas que estén capacitadas o que estén asignadas junto con el director de emergencia nos den claridad con respecto a qué hacer en ciertas emergencias. No siento más, muchísimas gracias. Hasta luego.